y por eso la morfología no es confiable. Tampoco tiene más variación y tampoco podríamos medir hasta menos de 1% con confianza. Y por eso primero para diagnosticar la respuesta al primero y segundo ciclo, y segundo es pasarlo de bajo riesgo a alto riesgo, y unos pacientes que faltan translocaciones o faltan citogenética para ponerlos en el grupo alto riesgo pueden llegar ahí por falta de respuesta después de la primera inducción o segunda inducción, pero mejor diagnosticar falta de respuesta con citometría del flujo o con FISH o alguna técnica sofisticada y no solo con morfología, que puede ser un poco tricky. Doctor, ¿por qué no emplea factor estimulante de colonias en los pacientes con este tipo de leucemia? Sí, porque estimulan las células leucémicas. En general los mieloblastos tienen receptor para G-CSF y por eso estamos estimulando las células madres que queremos recuperar y estamos estimulando también la leucemia. En caso de LLA no hay indicación tampoco, pero es porque no hay periodos de mielosupresión prolongada en el caso de LLA. Y hay un estudio en LLA que el uso de factores en protocolos que tienen etopósido aumentó segundas neoplasias, segundas leucemias mieloides. Y por eso LLA nunca, LMA también nunca, porque no tiene beneficio probado y tiene riesgo establecido. Gracias. Yo quisiera hacerle alguna pregunta. Doctor Paredes, sobre la sobrevida que usted presenta en los pacientes en su grupo, vi que tenía el tiempo hasta 200, pero no vi la unidad. ¿Es meses, semanas? ¿En qué estaríamos hablando de la sobrevida que tiene actualmente? Sí, esto está calculado en meses. En meses. Pero como son pacientes recientes, de 2000 en adelante, tienen una mediana de seguimiento como de 5 o 6 años. Ok, 5 a 6 años. Muchísimas gracias, doctor. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Sí, claro. Espero que todos hayan notado el porcentaje de muertos antes de comenzar el tratamiento, porque eso no es una falla del protocolo, es una falla de la sociedad y de la medicina en general. Hacer un diagnóstico bueno, pasar el paciente rápido al centro oncológico y comenzar el tratamiento. Y por eso creo que cuando ponemos en un protocolo sale un resultado, pero eso no toma en cuenta los 20% que uno puede perder en el campo antes de llegar o perder en el primer día. Y por eso me pregunto a nivel de la sociedad, que es el nivel más importante, niños curados, importante medir todos los pacientes que entran, o con protocolo o sin protocolo, tener esos datos en la mano. Y como parte del protocolo nacional, pensaría que un sistema de información nacional que podría anotar los pacientes o con protocolo o sin protocolo para enfrentar eso. Si hay un pediatra que nunca envía pacientes a tiempo, hay un proceso de formación o de abuso personal o algo para convencerlo a enviar al paciente. Y por eso creo que eso debe ser como la rutina diaria de todos los centros. ¿Qué pasó con el paciente? ¿Por qué? ¿De dónde llegó? ¿Quién me envió? ¿Por qué me envió tarde? Y así educar. Sí, como ustedes vieron, bajamos la mortalidad antes de inducción a 5% respecto al 16% previo. Y esto lógicamente ha sido también influido por los residentes que están más al pendiente de las complicaciones, y enviar inmediatamente al paciente una consulta cuando sospechan la entidad por una diátesis hemorrágica, y a las medidas de sostén. Digo, cuando a un paciente le hacemos diagnóstico citomorfológico de M3, inmediatamente empezamos el ATRA, independientemente en el momento que nos vaya a llegar el resultado de la RT-PCR. De tal forma que esto ha abatido la coagulopatía rápidamente, y desde luego le damos una terapia sostén muy enérgica que antiguamente no teníamos una disponibilidad para darla en esa forma, y si el paciente llega sangrando, permanentemente lo tenemos arriba de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico, y aunque esté asintomático, permanentemente arriba de 20.000.
Entonces se requieren muchos donadores, un programa de aféresis que les dé apoyo a estos niños en cuanto llegan. Y como ustedes vieron, esas muertes en esta segunda etapa que bajó al 5%, no había ninguno de leucemia aguda premielocítica, lo cual indica que sí se ha influido positivamente en nuestros médicos residentes y en algunos médicos de contacto primario para envío oportuno de este grupo de pacientes. Bueno, yo también quisiera hacer una pregunta, doctora Montero. En relación a, usted comentaba la experiencia del grupo de 60 pacientes. Yo quisiera preguntarle cuántos pacientes existen en lista de espera. Comentó que tiene un periodo de seguimiento de 220 meses a 18 meses. Un poco me preguntaba yo, ¿qué ha pasado de esos 18 meses a la fecha? ¿Por qué no ha habido nuevos trasplantes? Un poco la pregunta en relación a esto. Hablando de leucemia mieloblástica aguda, la paciente más reciente que trasplantamos fue hace 18 meses. Realmente tenemos 4 unidades de aislamiento para el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y realmente bajó la frecuencia de envío de pacientes. Yo considero porque empezaron a intensificarse los esquemas de quimioterapia por parte de los grupos de tratamiento a nivel nacional, ya no esperando a llevarlos al trasplante, sino darle los ciclos de quimioterapia, la intensificación temprana, las consolidaciones y empezaron a ver mejores resultados. Realmente nosotros, hablando de recientemente pacientes de leucemia mieloide, el programa sigue trabajando en forma activa y tenemos ahorita 4 pacientes hospitalizados, ¿no? No tenemos espacios de falta de pacientes que se sometan al procedimiento. Yo creo que va en base a eso, a los esquemas que se han estado modificando por parte de los grupos que nos envían y refieren pacientes. Muchas gracias. ¿Y se necesitan más centros de trasplante en México o centros más grandes de los que existen? Claro que sí, no, sí, eso sí no. Hablando de la muerte temprana que tanto hincapié ha hecho el doctor Scott y el doctor Paredes, el tardío envío de pacientes a los centros porque no tenemos a veces la capacidad para recibirlos, también no es es algo que también está presente. Tratamos, como lo mencionaba el doctor, de incidir de manera de poder evitar los retrasos, pero sí sigue siendo un factor fundamental, doctor, claro que sí. La falta de programas a nivel nacional, solamente hay en Monterrey, en DF, en Guadalajara y está trabajando uno en Veracruz. Son 4 centros para un país de 120 millones de habitantes, no son suficientes. Buenos días, soy la doctora Blanca Estela Salazar, yo soy hematóloga pediatra del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y primero me gustaría mucho felicitarlos al panel porque realmente creo que nos hace falta conocer la verdadera estadística y la experiencia en nuestro país a este respecto. Y la verdad es que ambos han sido muy claros en esta información. Pero específicamente me gustaría preguntarle a la doctora Inés Montero respecto al trasplante haploidéntico, porque en los últimos resultados, de hecho justamente en este año, en el último congreso, ha habido información que puede llegar a impactar de manera importante. En México nosotros no tenemos un registro de donantes, por ejemplo, de médula ósea, solamente hay banco de cordón umbilical y creo que los resultados que se han estado demostrando últimamente en el haploidéntico vienen a ponernos a pensar si realmente después va a ser necesario el poder contar con registros. Me gustaría saber mucho la experiencia que tienen ustedes en respecto a los trasplantes haploidénticos. Nuestro programa hace trasplante alternativo solo de cordón umbilical. Estamos por iniciar el trasplante de donadores haploidénticos con el método que acaba de recién, bueno, no tan recién, el grupo de Johns Hopkins, pero realmente no tenemos la experiencia todavía con depresión. Sé que hay grupos en Monterrey, el grupo del Instituto Nacional de Pediatría, que tienen muy buena experiencia y en sus resultados, que son muy jóvenes todavía, pero hablan de resultados bastante prometedores, 60, 70%. Hablando con el doctor Hangrettinger, que él es uno de los pioneros en ese tipo de procedimiento, yo le preguntaba en relación a qué tanta diferencia veía en uno o en otro método, hablando de depresión y hablando del uso de ciclofosfamida posterior a la administración de las células progenitoras, y él decía, bueno, son cosas que están recientes, haz lo que tengas a la mano para que puedas darle al paciente la oferta del trasplante y no dejarlo fuera del procedimiento. Entonces, yo creo que es un procedimiento útil, sigue siendo un procedimiento. El Hospital del Niño Jesús reporta 50% de sobrevida a 5 años, ya es un tiempo más largo.
y reporta con depresión de linfocitos. El grupo de John Hopkins, ahora viene el doctor Bolaño Smith y ya habla de porcentajes de sobrevida bastante buenos, arriba del 60, 70%, pero siento que todavía son procedimientos recientes, pero claro que sí son procedimientos útiles y que están trabajando recientemente. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecerles por su atención y una vez más, doctor Howard, doctor Paredes, doctora Montero, agradecerles muchísimo por su presentación. Quisiera que les brindemos un fuerte aplauso y les entrego un reconocimiento en nombre de la Agrupación Mexicana del Estudio de la Hematología. Muchas gracias.